Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Gamboa. Este es mi segundo video con el que voy a empezar a realizar opiniones, como les había indicado en su momento, sobre lo que pienso acerca de la realidad del país, entre otras cosas, también sobre eventos internacionales, que próximamente voy a realizar uno sobre la cuestión de Irán, de lo que pasó en Venezuela. Hoy quiero hacer un pequeño video sobre lo que está pasando o por lo que vemos en esta carrera electoral para saber quién va a ocupar la silla presidencial acá en nuestro país, en miras a las elecciones del 1 de febrero del 2026, a pocos días antes de que empiece la veda electoral, y poderlo hacer de una forma un poquito más, lo más imparcial posible, para que de esa forma poder expresar mejor lo que siento. Como les dije, este va a ser un video un poco más tirado a lo imparcial, eh, buscando analizar a grosso modo, sin ser especialista en ciencias políticas ni nada por el estilo, a lo que yo veo, lo que es la tendencia que estamos viendo y por qué estamos viendo estas tendencias. Bajo el contexto también de versus elecciones anteriores, por lo que me voy a remontar literalmente años 90, inicios de los 2000 para acá, y ver las tendencias que se están dando y por qué se ven. Primero, agradecerles a todos. Espero que cuando les llegue el link para que puedan ver el video, le puedan dar like en YouTube, en Facebook y demás redes sociales y lo puedan compartir. Es algo muy sencillo, no es nada elaborado. No soy influencer, tampoco quiero serlo, aunque yo sé que de esta forma de comunicación pues se puede dar a entender eso. Pero comencemos rápidamente. Les digo, en Costa Rica, para los que digamos, si alguien de otro país me llega a ver, celebramos elecciones cada 4 años. En este momento vamos en miras a las elecciones que van a elegir al presidente que va a estar gobernando nuestro país junto con su equipo del 2026 al 2030. En noticias salen muchas cosas, tenemos distintos candidatos. Más o menos, vamos a buscar acá rápidamente la boleta electoral o cómo será la papeleta electoral de Costa Rica en este 2026, porque realmente son muchos son bastantes. Estoy viendo que son exactamente 3, 6, 9, 10, 20 candidatos este año para elegir a un presidente. Ok, eso si lo comparo con elecciones anteriores, estamos hablando de los años 90, inicios de los 2000, pues es mucha la diferencia. Las papeletas electorales de los años 90, los años 2000, si acaso tenían 7 candidatos lo más, y en particular siempre esa lucha bipartidista que hubo entre el Partido de Liberación Nacional de corte socialdemócrata con el Partido de Unidad Social Cristiana de un corte más social cristiano tirado hacia la parte republicana en su momento, y que fue durante muchos años la lucha de poder que hubo en nuestro país, iniciándose por ahí en los años 70, 80, hasta entrado ya los 2000, en particular ya finalizando eso el para el gobierno, para las elecciones del 2016, que se empezó a fracturar completamente eso, al tener una tercera fuerza, que en ese momento fue el Partido Acción Ciudadana, que nos dio a un presidente como lo fue Luis Guillermo Solís, un presidente que tuvo sus bemoles, para no decir sus fallos, bastante amplios, y a su candidato a dedo, que fue el señor Carlos Alvarado, que sí, fue un candidato a dedo, puesto porque no se de la anterior a dedo o la primera opción a dedo, que era la señorita Epsi Campbell, no
no era del agrado del público. Y se hizo en un contexto con consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo del matrimonio igualitario y otras cosas ahí también con lo que fue un candidato y que también provocó que un candidato de derecha conservadora y dentro de ese incipiente grupo de derecha que está empezando a surgir en Latinoamérica y en el continente americano, que de líderes que utilizaban la religión como anzuelo para atraer votantes. Que esto en este caso fue con el señor Fabricio Alvarado, reportero de un canal de comunicaciones, de un medio de comunicación costarricense muy grande, muy famoso, y que se le dio la oportunidad, la quiso aprovechar, pero no se deslindó de ciertas situaciones en su pasado que al final le fueron pesando. Eso en otro video lo voy a analizar. Después de eso, pues vimos dos elecciones, una elección seguida, dos elecciones, contando esta, donde era una gran cantidad de candidatos. Si nos montamos un poco más, va a ser posiblemente la cuarta vez que Costa Rica vaya a ir a una segunda ronda a partir de cuando vino el gobierno, cuando hubo las votaciones en segunda ronda para elegir al gobierno que después fue precedido por el señor Abel Pacheco de la Espriella. Casi todas las demás elecciones a partir de ese momento fueron elecciones que se tuvo que ir a segunda ronda, si más no me equivoco. Si hay alguien ahí que me corrija, pues agradezco el dato. Pero más o menos como recuerdo, viene siendo desde esa época para acá, con algunas excepciones de esa índole en segunda ronda. Sucediendo esto, vengo acá, nos presentamos ahora aquí al 2026, donde el gobierno de turno, un gobierno de corte conservador del señor Rodrigo Chávez, que no le quito su experiencia en lo que es instituciones de corte, de corte económico a nivel internacional, que ha tenido sus buenos, ha tenido sus aciertos, ha tenido sus fallos, pero que representa una señal bastante peculiar y que es también reflejo de lo que está sucediendo en Latinoamérica en los últimos años. Un decaimiento, un decaer de la izquierda, de la izquierda que se fomentó en ideas, en ideas inclusivas, que intentó pescar a un nicho de población votante, como lo eran ciertas minorías, no llamemos minorías, sino cierto grupo de gente que quería ser escuchada, ciertos lobbies, y que ellos lo utilizaron como gancho electoral, pero que ha tenido sus fallos y que han intentado como medio arreglarse, pero la verdad no han tenido grandes triunfos. Casi todos los gobiernos de izquierda a nivel latinoamericano han caído por X o Y razones, desde casos de corrupción hasta su misma pudredumbre interna, como lo podemos ver en el caso del Perú, como lo podemos ver en el caso de Ecuador. Un caso excepcional fue el de Javier Milei en Argentina, que igual demostró ese sinsabor que dejaron los gobiernos de izquierda a nivel latinoamericano. Argentina, puedo decir que es uno de los ejemplos más evidentes de esta situación. Costa Rica viene dando ese paso también. El gobierno del Partido Acción Ciudadana fue un gobierno de corte socialdemócrata. Se le llamó a ese partido en su momento el hijo bastardo del Partido Liberación Nacional, porque recordemos que su fundador, Otón Solís, salió de Liberación Nacional debido a que, para nadie es un secreto, Liberación Nacional es un partido que es de corte socialdemócrata, corte de izquierda, centro izquierda, podríamos llamarlo,
pero que ha tenido un gran decaimiento debido a que tiene literalmente dinosaurios por líderes en dos familias políticas, podríamos llamarlo así, los Arias Sánchez por un lado y los Figueres por otro, con sus líderes en su haber, en el caso del arismo, Rodrigo Arias Sánchez, su hermano Rodrigo Arias, y en el caso del figuerismo, pues en lo que es la figura de José María Figueres Olsen, hijo del caudillo José Figueres Ferrer, perdón, pero que debido a ese poco interés por la juventud, pues ha tenido este decrecimiento y también porque no permitía que nadie más que no fuera de esa misma familia, pues pudiera surgir dentro del partido, por eso Tonsolí se va. Funda Acción Ciudadana, que es exactamente lo mismo, nada más es lo mismo que Liberación, nada más que con otro color de bandera. Se vuelve lo que se llama un partido nominal, o sea, solamente él mandaba. Como no pudo ganar varias elecciones, pues pone a Luis Guillermo Solís, él gana, pero él empieza a tener errores de conformación de su ideología. Se acerca más a una izquierda tipo como con la brasileña, con Lula da Silva. Se ve envuelto tanto él como el siguiente gobierno de Carlos Alvarado en diversos escándalos a nivel regional, como los casos de los papeles de Panamá, también como son los casos de Odebrecht y demás. ¿Ok? Esto permite que una derecha incipiente, que también empiece a emerger, emergió por medio de la figura primero de Rodrigo Chávez, que con la ayuda de la antigua o la anterior directora de noticias de Canal 7, doña Pilar Cisneros, pues logra despegar y logra volverse presidenciable, ganando las elecciones del 2022. Ante esto, el partido del presidente decide hacer una estrategia parecida, poner un candidato a dedo. En ese caso, intentó primero por algunos otros candidatos que realmente no tenían la misma fuerza que tuvo. Vamos a ver, si abro la carpeta para poder ver bien. Ok, intentó primero con el señor Luis Amador, y ahora sí viéndolo, estaba buscando el nombre, que fue ministro de Obras Públicas y Transportes, no le funcionó. Luis Amador, por debido a diferencias muy fuertes con el gobierno, decide separarse, intenta ingresar en el PUSC, no lo toman en cuenta, en Integración Nacional lo llaman y se vuelve su candidato. Tenemos también en el caso de Álvaro Ramos en su momento, pero Álvaro Ramos siempre fue liberacionista, entonces él no iba a participar dentro de esa opción de Pueblo Soberano y igual entre otros. Supe en su momento cuando Rodrigo Chávez iba a ser candidato que otros candidatos de un corte parecido se reunieron con él y conversaron con él, pero ¿qué es lo que pasa? Y es por eso mismo que en este momento vemos una coalición, una oposición muy debilitada frente a lo que representa el Partido Pueblo Soberano y su candidata a dedo, la señora Laura Fernández. Porque los demás partidos son nominales, están regidos por el nombre de su candidato fuerte, de su hombre fuerte, de su líder más carismático, llamémoslo. El de, por ejemplo, Fabricio Alvarado con lo que es el Partido Nueva República, en lo que es, vamos a ver, ¿a quién veo más acá? Bueno, en su tiempo estuvo Otto Guevara con el famoso Partido Libertario, Movimiento Libertario, que nunca pasó de ahí, era un partido nominal, igual que el de Fabricio Fernández, el de Fabricio Alvarado, perdón, que es un partido nominal, o sea, es el hombre el que manda, es esa figura carismática. Y literalmente en estas elecciones del 2026 estamos viendo lo mismo, estamos viendo una coalición que está fragmentada, por eso le permite
a Laura Fernández tener esa ventaja que tiene, que en algunas encuestas la mantienen entre un 40 y un 42%, que si fuese así, no habría segunda ronda, pero que en la intención real de votos anda aproximadamente por el 25%. ¿Está mal? No, no está mal, pero nos da a entender también el problema que existe con los indecisos, porque los indecisos andan aproximadamente al día de hoy entre un 28 y 29%, según las últimas encuestas. En este caso estoy buscando la de Opol, no le hagan caso mucho a Opol, la hago como referencia mediática, y en el caso de Sid Gallup, pues aún no tengo aquí la información, no pude lograr la información, pero me imagino que eh, posiblemente haya ande parecido, anda por un 25% según Sid Gallup. En este caso, podemos decir, ¿puede haber segunda ronda? Yo creo que no. Y no sería, y no habría una segunda ronda porque por defecto mucha gente está yendo por Laura Fernández por no querer ver a otro partido que no sea del corte ideológico que ellos desean. Está muy bien. Yo tengo una posición muy clara sobre todos los candidatos porque los sigo conociendo. Algunos he tenido la oportunidad de conversar con ellos. Eh, y puedo darme, mi ideología no es ni de tan derecha ni tan izquierda. Viene siendo un centro más tirado a derecha, un poquito, pero que me da la oportunidad de poder comprender cómo va manejándose la situación. Mi perspectiva, no creo que haya segunda ronda, creo que esto Laura Fernández se lo va a llevar por defecto. Estamos hablando entre un 40-41%. ¿Va a ser ajustado? Sí, va a ser un poquito ajustado, pero eso se lo lleva a ella en ese caso. Ahora, si habrá segunda ronda, si la hay, sería un error muy puntual para ciertos candidatos. Acción Ciudadana no tiene en este momento la fuerza posible. La agenda ciudadana con Claudia Dobles no tiene la fuerza suficiente. Ella no es presidenciable, ella nunca lo fue. Ella simplemente está como gancho porque fue la primera dama en su momento de un gobierno de su esposo. Punto. ¿Qué veremos después? ¿O qué es lo que veremos? Posiblemente ella sea el enfrentamiento de segunda ronda sea entre ellas dos, entre Laura Fernández y Claudia Dobles, lo más seguro, porque Álvaro Ramos lo único que logró fue despertar a la juventud liberacionista e ir apartando un poco lo que son los dinosaurios políticos de esas dos familias que comandan o que intentan dar órdenes dentro de ese partido. En lo particular, tengo una afición muy cercana por un candidato que me parece en este momento a nivel de preparación académica uno de los mejores, porque toda su vida se preparó a nivel de ciencias políticas y estuvo en instituciones de estudios de ciencias políticas a nivel internacional, pero por desgracia está en un partido que está dando golpes de ahogado, podríamos decir. Está dando, no tiene la fuerza suficiente para lanzarlo y esto no lo vuelve presidenciable. Pero nunca sabe, ¿verdad? Espero que si ese señor me está escuchando en este momento sepa a quién me refiero. Después de ahí, los demás han sido una gran bola de insultos de unos hacia otros, cosa que hasta da vergüenza, la verdad. Y otros que tienen ciertas ideas que, ay Dios mío, que yo les diría, dejen de ver a cierto presidente del norte
que tiene esas ideas parecidas, ¿verdad? Y que ahora está un poquito loco por querer conquistar una isla que no le representa realmente nada y que más bien le podría traer pérdidas económicas. Después, eso lo hablaré en otro video sobre mi parecer. Para concluir, les diré, vayan a votar, es nuestro deber cívico. Yo se lo escuché a un profesor de estudios sociales de un colegio de aquí del Valle Central que le dijo a sus estudiantes, si ustedes no votan, no tienen derecho a reclamar. Si nosotros ejercemos nuestro derecho de voto, tenemos el derecho de reclamarle a los que nos vayan a dirigir que cumplan con sus promesas o que por lo menos no roben tan descaradamente. Espero que les haya servido de algo esta información. Es algo pequeño, es una opinión muy, muy personal, lo más informada de pronto, para que ustedes puedan darse una idea. Si desean que pueda entrar un poquito más en ese tipo de temas, me lo pueden decir, pueden poner su like, y lo estaré en las distintas redes. Pueden buscarme en YouTube, pueden buscarme en Instagram, pueden buscarme en Facebook. Este video lo estaré subiendo ya pronto, hoy, para que ustedes lo puedan disfrutar. Y de nada, espero poderlos volver a ver, poder estar con ustedes pronto. Hasta luego.